Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su tiempo. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para las organizaciones en general, más aún en las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Vamos a ver cuáles son los efectos que pueden generar, por qué es relevante prevenir los fraudes en la actualidad y por qué es tan relevante poder gestionarlos adecuadamente, no solamente para prevenir potenciales pérdidas, sino también para prevenir cualquier evento que pudiera significar algún deterioro de la confianza de los distintos grupos de interés. En este contexto, tanto Joaquín Valdivia como yo les damos las gracias por su participación y empezamos a conversar un poco respecto a cómo es que consideramos, entre otras cosas, que podemos establecer mecanismos para poder prevenir adecuadamente este tipo de eventos. En ese contexto, vamos a hablar de todos los temas que vemos a continuación, pero, digamos, para poder empezar adecuadamente a poder hablar de cómo prevenir eventos de fraude, creo que es sumamente importante poder identificar primero qué es un fraude, ¿no? Cuando hablamos de fraude y las distintas consideraciones que se tienen al respecto, vemos algunos temas que son importantes, ¿de acuerdo? Pero antes de pasar a estos temas importantes, la definición de fraude, de acuerdo con COSO-ACFE, que establecieron incluso una metodología para poder gestionar este tipo de temas, y plantea que el fraude es cualquier acto u omisión intencional, ¿de acuerdo? Ojo con la palabra intencional, está diseñado para engañar a los demás, ¿no? Siguiente aspecto es intencional, siguiente aspecto es engañar, ¿cierto? Y que da como resultado una pérdida para la víctima o una ganancia para el perpetrador. Y esa definición es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos establece dos parámetros a partir de los cuales tenemos que evaluar un delito de fraude y también poder prevenirlo de una manera adecuada. La primera está relacionada con la intencionalidad. No es que me equivoqué, no es que las personas cometieron un error y defraudaron a una compañía, sino estamos hablando de que este tipo de actividades son más bien intencionales. Por lo tanto, cuando vayamos a establecer mecanismos para prevenir este tipo de actos, debemos de tomar en consideración este aspecto fundamental de esa definición. El segundo, importante, es el tema del engaño. Por lo que eh, los controles que tenemos implementados deben de tener esta consideración también de manera importante, porque están buscando engañar a los demás. Esto es poder, entre otras cosas, ocultar lo que un perpetrador está haciendo. Y en ese sentido, no solamente basta con tener los controles que tenemos normalmente en la compañía, sino posiblemente, y eso de hecho lo vamos a ver en un momento, tener que preparar algunos controles específicos para evitar justamente este tipo de engaños que existen en las compañías en la actualidad. Por lo que tenemos que tener sumo cuidado al momento de poder gestionar este tipo de situaciones de manera adecuada. Y esta clasificación del COSO-ACFE, COSO es la institución líder global que, que establece criterios para poder tener control, un adecuado control interno en las organizaciones. Y al entender esta problemática del fraude, se unió con el ACFE, que el ACFE es la Asociación Mundial de Investigadores de Fraude, para poder definir una metodología que considere estos dos aspectos para poder prevenir de una manera adecuada y eficaz este tipo de situaciones. Y clasifican al fraude en cuatro aspectos. Primero, reportes fraudulentos de información financiera, reportes fraudulentos de información no financiera, ojo, solamente podemos engañar con reportes o estados financieros equivocados o reportes económicos relacionados con ese tipo de temas, sino también con reportes operativos. Por lo tanto, es sumamente importante también tener control respecto a estos temas. Los temas relacionados con apropiación de activos, ¿no? Que es el robo que normalmente nosotros conocemos, también la corrupción y otros actos ilegales. Lo importante de esto, más allá de entrar al detalle de cuáles son este tipo de situaciones que podríamos ver en este tipo de circunstancias, creo que lo relevante
está en que la correcta gestión del fraude debe tener en consideración cuáles son esos eventos que podrían ocurrir para poder establecer mecanismos para poder mitigarlos. Y, por ejemplo, uno de los temas sumamente importantes que establece esta clasificación es que también existe en la última clasificación de otros actos ilegales y corrupción mecanismos que permiten establecer controles no solamente para prevenir actividades que vayan en contra de la organización, sino también que puedan tener algún efecto en algún delito que pueden hacerse. En este tipo de casos, por ejemplo, es donde vemos que los temas de fraude, ¿no? y los temas, por ejemplo, de anticorrupción tienen mucho en común. Y además deben de ser gestionadas considerando lineamientos en ciertos aspectos bastante similares. Esta, por ejemplo, es la clasificación de lo que conocemos normalmente como el árbol de fraude, donde se establecen estas categorías que vimos, solamente que para acoso AFE, la que estamos revisando, no solamente incluyen el fraude en estados financieros, sino también lo separan y ponen los reportes fraudulentos también operativos. Como les comentábamos, hay distintos mecanismos, distintas formas de poder defraudar a la compañía. Por ejemplo, los actos de corrupción, si lo vemos a un mayor nivel de detalle, están definidos entre extorsión, atenciones irregulares, temas relacionados a conflictos de interés, todos los temas relacionados al soborno. De la misma manera, los temas de protección de activos están tanto para efectivos como para otros activos que podrían tener alguna materialización. ¿No? Esto es lo que se les comentaba rápidamente para poder entrar ya de lleno en identificar cuáles son estos eventos que eventualmente podrían ser irregulares, ¿cierto? Y cómo los podemos identificar. Primero, en promedio en Latinoamérica, los actos de fraude tienen aproximadamente un impacto de $200.000 aproximadamente. Y el 51% de los fraudes detectados en las compañías han sido ocasionados a través de actos de corrupción. Por lo tanto, uno de los principales esquemas de fraude que se materializan en Latinoamérica están relacionados, uno de cada dos, están relacionados con actos de corrupción. Otro tema relevante en este tipo de temas, y de hecho que nos va a ayudar a establecer algunos controles o mecanismos que funcionan adecuadamente para poder gestionar estos temas, es que el 55% de los eventos de fraude que fueron detectados se realizaron a través de denuncias, muchas de las cuales pueden ser anónimas. Por lo tanto, es sumamente importante entender a este mecanismo como uno de los mecanismos más importantes para poder detectar este tipo de situaciones. Y no solamente permite detectar de una manera mucho más eficiente los eventos de fraude, sino también permiten poder reducir el impacto. Las empresas que cuentan, por ejemplo, con líneas éticas, reducen esa pérdida media de 200.000 a la mitad, aproximadamente. Las empresas que cuentan con este tipo de herramientas logran reducir en esa medida los eventos de fraude. Por otro lado, solamente contar con esta herramienta permite que se puedan detectar incluso mucha mayor cantidad de casos. El 63% de los casos que fueron identificados en las compañías que cuentan con líneas éticas lo hacen a través de las líneas. Por lo que, si en un momento teníamos que los casos de fraude, si normalmente detectas uno de cada dos, están relacionados, si las empresas que cuentan con líneas éticas pueden hacerlo de una manera mucho más rápido, por un lado, y por otro lado, de una manera mucho más frecuente, incluso que este tipo de situaciones. Por otro lado, ya para poder ver cuáles son las áreas donde se origina, obviamente que esto es referencial, no necesariamente quiere decir que eso esté ocurriendo en sus compañías en la actualidad, pero más de la mitad de los fraudes se han identificado en distintas áreas, ¿no? Operaciones, contabilidad, incluso la alta gerencia y en ventas, ¿cierto? Áreas que tienen
cierto nivel de control, discrecionalidad en el uso de activos, por un lado, y además porque gestionan muchos de los controles que permiten prevenir este tipo de situaciones. Y además, si es que lo analizamos en torno a las ganancias, aproximadamente el 5% de las ganancias se pierden en las compañías por causa de los fraudes. Por tanto, ponerle un foco es sumamente importante para poder gestionar esto. Uno de los aspectos importantes también que está teniendo un mayor nivel de frecuencia en los eventos de fraude en los últimos años son los fraudes cometidos por la alta gerencia. De acuerdo que si bien es cierto, son los menores, regularmente causan mayores pérdidas, porque al ser ellos los que contienen los controles, los que ejecutan esos controles, obviamente pueden hacerlo de manera mucho más sencilla. Por lo que también tenemos que tomar en consideración este tipo de aspectos para poder prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones. Un caso típico de fraude dura aproximadamente 14 meses, ¿de acuerdo? Y en la medida que las compañías, por ejemplo, cuenten con una línea ética, este plazo de duración de estos eventos de fraude están alrededor de 7 meses aproximadamente, se reduce en 50%. Y además, el 88% de los casos cuentan el 88% de los casos cuentan con auditorías externas de estados financieros y códigos de conducta como medios para poder prevenir este tipo de eventos. Por lo tanto, el establecer este tipo de situaciones, este tipo de controles, ayuda a poder gestionar este tipo de temas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué ocurren esas actividades? ¿Por qué ocurren las actividades irregulares en las compañías? Como les comentábamos, las características de los eventos de fraude se dan principalmente, entre otros aspectos, por la presencia, principalmente, por la presencia de tres factores. El primero está relacionado con la presión, ¿de acuerdo? Es el estímulo o presión que genera una razón para que los defraudadores cometan este tipo de actividades. Y las presiones pueden darse de dos tipos. Las presiones internas, ¿no? Relacionadas específicamente a la persona, el vivir por encima de los ingresos que uno tiene, o también pueden estar dados, entre otras cosas, por malas opresiones fuertes por parte de las mismas compañías o los mismos jefes, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, entre otras cosas, metas elevadas, metas que podrían poner a las personas en una situación en la que al no poder cumplir con los objetivos que se les han planteado, pueden empezar a pensar en otro tipo de esquemas para poder llegar a las metas. Ese es el primer aspecto, la presión que puede generarse en las personas. Por otro lado, está el tema relacionado con la racionalización. Esto es el convencimiento que tienen esas personas de que su conducta no está equivocada. Y eso, de hecho, lo vemos mucho en temas como, por ejemplo, ¿sabes qué? Me lo merezco, no me pagan lo suficiente. O, ¿sabes qué? En el sector es la única forma de poder lograr los objetivos haciendo las cosas de una manera equivocada. Como se dan cuenta, estos dos aspectos están íntimamente relacionados con las personas específicamente y cómo toman decisiones. Son temas innatos de la persona. Sin embargo, también un tema importante que debemos de tener en consideración, otro factor que afecta o que está presente en ese tipo de eventos, es el relacionado con la oportunidad y es el que está íntimamente ligado con los controles. Si es que no se cuentan con controles sólidos o fuertes que permitan prevenir este tipo de eventos, este tipo de situaciones pueden ocurrir. Por lo tanto, al momento de buscar mecanismos para prevenir este tipo de eventos, tenemos que tomar en consideración estos dos aspectos. Por un lado, la persona y por otro lado, los mecanismos que deberían de contar las compañías para poder prevenir este tipo de eventos. Y para establecer un efectivo programa de prevención, debemos entender cuáles que los elementos están relacionados con las personas y cómo toman decisiones bajo presión, como elemento principal para poder prevenir
este tipo de eventos. Y en esta sección le voy a dar el pase a Joaquín Valdivia para que les comente respecto a cuáles son los efectos de la pandemia en los riesgos de integridad. Joaquín. Mm, Ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien en este momento, en esta etapa que nos está tocando vivir. Eh, hablábamos, eh, hablábamos de la pandemia hace más de un año y pensábamos que era probablemente algo que nos iba a dejar en el 2021, pero vemos que probablemente esta situación se extienda hasta finales de año y inicios del año 2022. Por lo tanto, el proceso y las situaciones que las compañías pueden afrontar en materia de potenciales situaciones de fraude o situaciones irregulares que las puedan impactar, definitivamente aumenta. Nosotros lo que quisimos hacer es traer un poco de información que nos puede ayudar a entender y a graficar si realmente esta situación de pandemia en la que estamos viviendo podría de alguna manera afectar y afectarnos como compañía, como organización, y también afectarnos de alguna manera en los eventos de fraude que puedan estar sucediendo. Entonces estuvimos desde el momento que se dio esto y entramos en cuarentena el 15 de marzo del 2020, empezamos a analizar y a buscar información de cómo en general el mundo se había comportado cuando se enfrentaba a situaciones de alguna manera que dañaban el entorno o que ponían en riesgo, digamos, a muchas personas. Y encontramos información interesante de la crisis económica del 2008. Ustedes recordarán, esta crisis no fue un tema exclusivamente de Estados Unidos, empezó ahí, pero de pronto afectó en realidad a todo el mundo, y eso afectó a muchas organizaciones y muchas empresas. Esto definitivamente muy alejado al daño, digamos, que trajo el COVID, pero fue una situación de las más cercanas que tenemos, en donde la economía mundial de alguna manera se vio afectada y las compañías empezaron a tomar distinto tipo de decisiones en ese momento. El año 2009, el ACFE, que es la asociación que comentaba Dani al inicio, la más importante en temas de fraude a nivel global, hizo un estudio justamente para saber si había habido algún tipo de impacto en el fraude y en el aumento del fraude durante el 2008, en la época que esta crisis fue más fuerte. Y acá hay unas estadísticas interesantes, ¿no? El 55.4% de las personas indicó que hubo un incremento importante en las actividades y conductas fraudulentas irregulares en sus organizaciones. Es decir, si comparabas el 2008 con los años anteriores, 2007, 2006, tenías un aumento casi en 50% de los eventos o situaciones de fraude que sucedían. Y el 49% indicó que probablemente la presión fue uno de los principales factores que llevaron a que estos fraudes de alguna manera se puedan presentar en la organización. Esto en el año 2008. Con lo que vemos es que definitivamente hay un aumento, hubo un aumento en ese momento, y luego lo comparamos también con información, o lo complementamos, mejor dicho, con información del año 2019, en donde vemos que el ACFE a diciembre de 2020 indica que el 79% de las empresas encuestadas indicaban que habían observado y experimentado un incremento del nivel de fraude hasta el mes de noviembre de 2020, y el 90% esperaba que en los próximos 12 meses exista un incremento en el nivel de fraude en su organización. Es decir, ya no estábamos hablando, y esto tomando la reflexión de Bruce Dorris, que es el presidente y CEO del ACFE, si veremos más fraude.
La pregunta es, ¿cuánto más fraude veremos? Lo vemos en las industrias donde estamos, lo vemos en el país donde estamos, en el sector. Entonces, ¿por qué estas cosas o estas situaciones no se podrían estar dando dentro de nuestra organización? ¿Y por qué se dan? Y esto de alguna manera complementando lo que mencionaba Dani hace unos minutos, que es el famoso triángulo del fraude, este triángulo de Donald Creasy, que fue este criminólogo americano, y él, y tomándolo, ayuda mucho a entender por qué se podrían estar produciendo estas situaciones y ya nos empieza a dar luz, ¿no? Que es ya la segunda parte de nuestra presentación, de qué debemos empezar a hacer y dónde nos debemos empezar a mover como organización, ¿no? Tenemos un contexto en donde hay una presión por asegurar la continuidad del negocio. Presión. Es decir, las compañías tienen una presión por mantener un flujo, por mantener un ingreso, por lograr una meta. Ahora, esa presión inclusive ha aumentado. Tenemos un contexto político complicado y las compañías de alguna manera están viendo las distintas y analizando distintas alternativas. Independientemente de su inclinación, es un momento de análisis y es un momento en donde las compañías empiezan a hacer análisis de temas de inversión, de temas de compras, etcétera. Y eso hace que existan periodos de para y periodos donde probablemente tengas un accionista que te indique vamos para adelante, sigamos. Y eso empieza a generar niveles de presión. Probablemente tengamos un mercado que obviamente el mercado siempre está expectante de las decisiones que va a tomar a nivel económico y está viendo, oye, y el mercado analiza, ¿no? Voy por aquí, voy por allá, ¿qué es lo que hago? Y eso también puede generar algún tipo de presión. Entonces, tenemos la presión de la pandemia y tenemos la presión de un escenario político. Por eso, eso es una arista que está muy presente en ese momento. La segunda está vinculada con el trabajo remoto. La gran cantidad de organizaciones actualmente están trabajando de manera remota. ¿Y cuál es el problema del trabajo remoto? Eh, de, si bien una salida que buscaron las organizaciones importante para mantener la operación y la continuidad, definitivamente generó riesgos. Riesgos tanto de potencial temas de fraude externo y que debieron acelerar mucho temas de implementación a nivel de tecnología para poder prevenir cualquier situación y también temas que dejan o reducen de alguna manera las actividades de control. En una oficina probablemente las personas o en el día a día tenían controles eh, físicos, controles que se hacían de alguna manera y esto definitivamente cambió y muchos de los controles se hacen actualmente de manera remota. Entonces, esa arista de oportunidad y de disminución de control o relajación del control probablemente se abrió. La siguiente es la flexibilización de los controles asociado con el trabajo remoto. Probablemente por un efecto de continuidad se dejan de lado o se relajan algunos controles a nivel de, por ejemplo, aprobaciones, niveles de líneas de crédito, desembolsos. Entonces, distintos tipos de controles que se van de alguna manera flexibilizando. El siguiente punto es cambio de aprobaciones manuales a versiones digitales. Definitivamente una revisión manual muchas veces ayudaba a que las personas, los aprobadores finales principalmente, puedan analizar toda la información de sustento de manera detallada. Sin embargo, ahora cambios de versiones digitales, en algunos casos tienes solamente un documento y ya no tienes la posibilidad de hacer los análisis que se venían haciendo antes. Entonces, hay obviamente maneras de suplir y de complementar estos controles, pero definitivamente no todas las organizaciones lo están haciendo en el mismo momento y esto obviamente va dejando brechas y potenciales puertas abiertas. El otro tema es la disminución salarial. Algunas compañías tomaron esa decisión y eso obviamente
obviamente ya no va hacia una presión propia de la compañía o la organización y de la toma de decisiones, sino ya va más a un tema de la persona y cómo la persona de alguna manera va tomando algún tipo de decisión si es que tiene una presión, ¿no? Porque hay una disminución salarial, tiene una presión, pensemos un tema de salud de un familiar, hay una oportunidad de una puerta abierta y finalmente está la racionalización, ¿no? La persona empieza a pensar, oye, le he dado tanto a la compañía, es un momento de crisis, si no lo hago en este momento, no, otra persona lo hará. Entonces, cuando se empiezan a conjugar estos temas, es donde estos porcentajes de potenciales fraudes y irregularidades aumentan en la organización. Y simplemente para terminar con el cuadro que ponía la mano izquierda, es la reducción de personal. ¿Qué es lo que da la reducción de personal? Que obviamente los procesos y las segregaciones de funciones de alguna manera se modifiquen o cambien dentro de la organización. Al inicio, probablemente de la pandemia, había un interés por mantener el flujo, por mantener el ingreso y por mantener la operatividad de la compañía. Probablemente se empezaron a tomar decisiones distintas en el tiempo, se redujo personal, pero no necesariamente los controles se actualizaron. Y se pueden haber dejado algunas puertas abiertas o algunas incompatibilidades en temas de segregación de funciones que a futuro, ojalá no, nos podamos ir dando cuenta si es que alguna situación llegase a suceder. Los efectos de la pandemia, y simplemente para complementar las estadísticas que les mostraba hace algunos minutos, está vinculado a que más de la mitad de las compañías consideran que las actividades de prevención, detección e investigación de fraudes se han vuelto más complejas a causa de la pandemia. En el tema, si vemos los porcentajes, vemos que básicamente más del 50% considera que las actividades preventivas, detectivas e investigación por lo menos, se han vuelto ligeramente más complejas de lo que por sí ya eran en un escenario normal. Entonces, tenemos no solamente la presión, tenemos no solamente la posibilidad de que estas situaciones ocurran, sino también tenemos eh, aquí presente que las actividades de control, tanto preventivas y detectivas que podemos ejercer y de respuesta, que son la investigación, se vuelven de alguna manera más complejas. Y cuando ya lo trasladamos a industrias, vemos que incrementos esperados de fraude en diversos sectores en el 2020 han aumentado también de alguna manera tecnología, seguros, banca, retail, salud, es decir, muchos sectores se vienen y se han visto impactados por por la pandemia y por el contexto actual que estamos de alguna manera viviendo en este momento. Para seguir complementando un poco de información y hablar de cómo afecta la pandemia en este momento, ¿no? Hablamos básicamente de la corrupción. Se hizo una encuesta, esta es una encuesta que hace Ipsos en abril del 2020. Recordemos que el 15 de marzo muchos de nosotros estábamos eh, en casa sin poder salir en cuarentena y todas las personas pues veían al COVID como la principal amenaza y probablemente el tema financiero a nivel individual también. Sin embargo, el 56% de las personas que se entrevistó en ese momento consideraba que la corrupción era el principal problema del país. Y el 34% de las personas indicaba que estarían dispuestos a comportarse de manera no ética para proteger o mejorar su carrera profesional o remuneración. Es decir, eh, adicionalmente a los temas que les comenté de la presión, a los temas que les comenté de que es más complicado ejercer el control, ya de manera inherente, independientemente del COVID y la situación que estábamos viviendo,
la mayor parte de personas considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Y obviamente es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las organizaciones en el país, ¿no? Ya temas de por sí vinculados con corrupción, con temas de ciberataques, con temas de fraude, con cumplimientos de leyes, etcétera. Entonces, vivimos actualmente un contexto en donde la probabilidad de que suceda alguna situación de fraude en nuestra organización ha aumentado de manera importante. Las consecuencias económicas y sociales del COVID crean las condiciones justamente para una tormenta perfecta. Es como algunos autores, algunos libros han catalogado que el COVID y la situación que el mundo está viviendo es una tormenta perfecta para que las situaciones de fraude se puedan presentar. Globalmente, en un estudio que hizo EY, el 90% de las compañías considera que el COVID representa un riesgo para la conducta ética en su organización. Y ya trasladando a Perú, el 73% de las personas consideraba que es difícil para las organizaciones mantener sus estándares de integridad en periodos de cambio abrupto. Es decir, en periodos, por ejemplo, eh, de COVID o periodos, pues, como el periodo que estamos viviendo actualmente de políticamente, pues, no sabemos, un periodo de decisión, el periodo electoral, siempre en cualquier país llega un momento, pues, donde las organizaciones y las empresas están expectantes. Entonces, hay que estar más atentos y hay que poner ojo en cualquier potencial situación que nos pueda afectar. Eh, los riesgos, ¿cuáles son los riesgos principales que tenemos acá? Es la disrupción de los patrones de trabajo, que era lo que ya les comentaba, el cambio a esquemas no tradicionales, la reducción de beneficios y compensaciones, lo que aumenta la presión en las personas, la interrupción o dificultad con las cadenas de suministros u otros, ¿no? Que también es un tema crítico, y la reducción de personal que podría, por ejemplo, poner en riesgo el tema de la segregación de funciones. Esos son los principales riesgos cuando hablamos de los temas de cadenas de suministros o los temas con proveedores. Acá se nos abre el riesgo, pues, de los potenciales temas de conflicto de interés al tener probablemente una sobredemanda o tener, que se llegó a tener en algún momento de algunos tipos de servicios de transporte, o al inicio, cuando no teníamos algún tipo de producto también que lo necesitábamos, las compañías, por mantener la operatividad, buscaban contratar con empresas, con proveedores que no necesariamente conocían o que no habían pasado de alguna manera todos los niveles o background necesarios dentro de la organización. Con lo cual se empiezan a generar acá niveles de potenciales situaciones de conflicto, porque obviamente las organizaciones quieren poder cumplir, quieren poder tener acceso a las mascarillas, al alcohol, quieren mantener la operatividad, y esto empieza a generar que puedan empezar a tomar algunas decisiones no necesariamente adecuadas. Sigamos a la siguiente, por favor, Dani. Ya los dejo con Dani, que ya en estos siguientes 2 capítulos vamos a hablar específicamente de cómo prevenir, digamos, qué acciones podemos tomar como organización para prevenir potenciales situaciones de fraude. Y luego yo les hablaré un poco ya de procesos de investigación, y ustedes pueden ir haciendo ahí sus preguntas para que en la etapa final las podamos ir contestando. Te dejo, Dani. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, ya conocemos un poco de qué es el fraude, cuáles son los principales riesgos a los que estamos expuestos. Joaquín nos comentó muy bien respecto a cuáles serán los efectos, incluso que está teniendo la pandemia en la actualidad. Sin embargo, una de las principales interrogantes que tenemos es cómo poder prevenir adecuadamente que este tipo de situaciones ocurran. Y uno de los temas que nosotros consideramos como más relevantes para poder prevenir es el establecer un programa que, como les comenté inicialmente, debe tener como objetivo el poder buscar mecanismos que estén alineados con las causas que lo generan para poder evitar que este tipo de situaciones ocurran. Y si es que lo hacen,
¿no? Tener mecanismos para detectarlos y si lo hacen, poder investigarlas adecuadamente. Y esta es la forma como nosotros lo planteamos, ¿no? Un programa que cuente con tres actividades principales, ¿no? Cómo prevenir que este tipo de situaciones ocurran a partir del fortalecimiento de la cultura en la organización, cultura ética, en el que a través de capacitaciones y la definición de qué es lo aceptado y qué es lo no aceptado en la compañía, se pueda fortalecer esa cultura para poder prevenir la ocurrencia de este tipo de actividades, enfocándonos obviamente en ese aspecto que le comentábamos que está relacionado con la intencionalidad y el dolo que pueden tener las personas, ¿no? Esto es sumamente importante para poder prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Sin embargo, como vimos también en las estadísticas que les enseñamos inicialmente, el detectar prontamente puede también tener un efecto importante respecto a cómo podemos prontamente detener una situación de fraude. Y les comentaba, entre otras cosas, que, por ejemplo, la línea ética era sumamente potente para poder identificar este tipo de temas, que hacía que, por ejemplo, la pérdida promedio pueda reducirse y de la misma manera reducirse también el plazo medio de identificación de este tipo de actividades. Sin embargo, y hayamos desarrollado un gran programa de prevención con una supercultura y mecanismos de detección que permitan disuadir a las personas de cometer este tipo de actividades, lamentablemente este tipo de situaciones van a ocurrir. Por lo tanto, el tener mecanismos de respuesta, investigación, van a permitir poder gestionar adecuadamente también las potenciales consecuencias que ese tipo de actividades pueden tener, investigar adecuadamente para tomar las mejores decisiones, establecer acciones correctivas para que evitar que siga ocurriendo y de remediación para que no vuelva a ocurrir en el futuro, son sumamente importantes para poder prevenir la ocurrencia de este tipo de actos en el futuro. Por otro lado, también para poder gestionar esto adecuadamente y utilizar los recursos adecuados para poder gestionar este tipo de temas, debemos de basar todo este proceso en procesos de evaluación de riesgos de fraude que permitan identificar claramente cuáles son estas brechas que tenemos y poder enfocar nuestros recursos en aquellos aspectos que sean críticos y relevantes para la compañía, así como otras actividades que también podemos gestionar, como por ejemplo el darle independencia al rol que se va a encargar de gestionar este tipo de situaciones, establecer protocolos de comunicación tanto interna como externa, obtener recursos, eh, identificar unidades susceptibles a riesgos de fraude, entre otros, para poder gestionar un programa que permita, uno, cuyo objetivo principal es evitar que este tipo de situaciones ocurran, y por otro lado, también poder mitigar los riesgos y poder proteger la reputación de la compañía. Muchos casos relacionados con eventos de fraude normalmente tienen efectos no solamente económicos, sino también reputacionales, y eso es lo que tenemos que buscar evitar estableciendo mecanismos adecuados que permitan poder enfrentar adecuadamente aquellos factores que pueden generar que este tipo de situaciones ocurran, previniendo o dándoles mecanismos a las personas para que no racionalicen inadecuadamente, gestionando adecuadamente todos los incentivos para evitar presiones que lleven a las personas a cometer alguna actividad irregular y fortaleciendo los controles con controles específicos para prevenir eventos de fraude que permitan establecer mecanismos disuasivos que limiten que las personas puedan cometer ese tipo de actividades. Y esto es un proceso dinámico, ¿no? No es que lo hagamos una sola vez y con eso es suficiente. Tenemos que hacer un proceso que sea iterativo, ¿no? Definir mecanismos para prevenir, definiendo claramente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, fortaleciendo controles que también contenga, entre otros aspectos, mecanismos para poder detectar de manera proactiva las situaciones irregulares que pueden haber y poder responder adecuadamente para poder fortalecer los controles y hacer que este proceso sea un proceso virtuoso que permita a la compañía poder
mejorar en el tiempo la gestión de los eventos de fraude que puedan ocurrir en la organización. Y para esto, entre otros de los aspectos, es sumamente importante que el encargado del programa, el encargado que gestione este tipo de temas, pueda tener independencia, entre otras cosas, para poder gestionar adecuadamente este tipo de eventos. Y para esto, entre otros mecanismos que pueden necesitar, es tener acceso tanto a la alta dirección como al directorio, para que les den ese empoderamiento que necesita para poder gestionar este tipo de situaciones, que les permitan tener esa autoridad y esa posición que les permita poder detener operaciones, poder investigar situaciones irregulares, quien sea el que cometa la actividad irregular, para poder ejecutar este tipo de mecanismos que permitan mitigar este tipo de riesgos. Recuerden que uno de los aspectos también importantes de las cosas que presentamos inicialmente es que gran parte de los fraudes, una parte importante de los fraudes, está relacionada también con aquellos eventos en los que la alta gerencia también puede tomar participación en este tipo de actividades. Y para esto tiene que supervisar, tiene que asesorar adecuadamente y establecer un mecanismo que permita que este tipo de situaciones no ocurran. Y otro de los aspectos sumamente importantes para prevenir este tipo de situaciones es evaluar adecuadamente los riesgos de fraude, para no poner controles que hagan que la organización se vuelva burocrática y permita que este tipo de situaciones ocurran. Lo que se tiene que establecer en este tipo de mecanismos es definir el universo de riesgos, evaluarlos y considerar controles, ver qué controles tienen implementados y establecer a partir de esta valoración mecanismos que permitan poder gestionar este tipo de riesgos de una manera adecuada, enfocándose en aquellos eventos que sean los más relevantes para la organización, y esto también permite poder mantener la eficiencia y no hacer que estos procesos de evaluación de riesgos o estos programas anticorrupción, antifraude, sean onerosos para las organizaciones, sean caros, sino más bien que busquen lograr eficiencias, logrando también de esa misma manera poder mitigar los riesgos de una manera adecuada para poder prevenir la ocurrencia de estos efectos indeseados que puede tener en la organización, como me base todo. Y uno de los mecanismos, por ejemplo, para poder detectar este tipo de situaciones es contar con sistemas de denuncia que permitan a las compañías poder detectar de manera proactiva. Recuerden, las empresas que cuentan con este mecanismo, con esta herramienta, pueden identificar los casos mucho más rápidos, el impacto se reduce a la mitad a partir del establecimiento de este tipo de mecanismos, que lo que buscan principalmente es que las personas tomen un rol proactivo también de protección a la compañía, identificando y reportando situaciones irregulares que son comunicadas a los órganos adecuados de la organización para poder tomar decisiones, ya sea para investigar, ya sea para establecer controles, fortalecer controles, pero también para evitar que este tipo de situaciones ocurran y tomar acción también respecto a las personas que han cometido este tipo de actividades. Todo esto debe hacerse buscando que se genere independencia, que los informes o las personas que van a investigar este tipo de temas sean independientes de la operación que se está realizando, que las personas que denuncien este tipo de casos puedan mantener el anonimato y la confidencialidad, así como también mantener ya por parte de la compañía el anonimato y la confidencialidad también de las personas que están siendo investigadas, porque entenderán que si es que alguien está siendo investigado no quiere decir necesariamente que vaya a ser culpable de alguna situación irregular, por lo que establecer este tipo de mecanismos también de anonimato y confidencialidad para no poner en riesgo la buena reputación que alguna persona podría tener también. Otro mecanismo que de hecho está siendo muy utilizado y que tiene un efecto sumamente importante en las compañías son los procesos de data analytics, que
lo que buscan, entre otros aspectos, es automatizar muchos de los controles, eh, evitando o reduciendo la necesidad de contar con un gran equipo, porque eso al ser automatizado, permite que poder hacer esto de una manera mucho más adecuada sin la necesidad de llenarse de mucha gente, que permite además poder reducir las incidencias de robo, identificar personal no deseado, mejorar controles, mejorar incluso los procesos, mejorar la calidad de la información y además tener esa rapidez que se necesita para poder gestionar ese tipo de temas. Y con todo eso adecuadamente implementado, también permite mejorar la imagen de las compañías al no verse envueltas en situaciones en las que no les gustaría salir en. ¿Qué es lo que dicen las compañías que cuentan con este tipo de situaciones? Casi el 80%, 4 de cada 5 compañías, detectaron eventos irregulares que no pudieron detectarse con anticipación. Adicionalmente, también al contar con esas herramientas, se detectan los eventos de fraude de una manera mucho más rápida y al ser intensivos en tecnología, también pueden reducir los costos de operar este tipo de programas. Por lo que debemos de establecer mecanismos que permitan poder gestionar adecuadamente este tipo de casos y además que con este tipo de herramientas puedan gestionar este tipo de riesgos de una manera adecuada. Y ya para pasar directamente a la parte de investigación o respuesta, le cedo el espacio a Joaquín para que les dé los datos necesarios para poder gestionar adecuadamente las investigaciones en las compañías. Joaquín. Hola. Gracias, gracias, Dani. A ver, ya para, digamos, como último punto dentro de esta presentación, antes de pasar a una reflexión final, es cómo podemos realizar las investigaciones de fraude dentro de las organizaciones, ¿no? Simplemente, antes de entrar un poco al detalle, y siguiendo la metodología que nosotros manejamos, tenemos toda la parte vinculada con la respuesta, ¿no? Investigación de cumplimientos. El alcance apropiado de la investigación a cargo de personal calificado o un personal, digamos, definido dentro por la organización para la investigación, y luego la respuesta que nosotros como compañía vamos a dar a la organización. ¿Por qué ¿Por qué investigamos? Digamos, ¿cuál es de alguna manera el objetivo que nosotros debemos de buscar en una organización para iniciar un proceso de análisis o de investigación forense, como lo denominen dentro de su organización? Hay varios motivos. El primero probablemente pueda ser porque hay un daño patrimonial y hay la necesidad de hacer una recuperación o una solicitud al seguro, y el seguro muchas veces necesita un informe interno o externo que detalle de alguna manera cómo sucedió el tema, cuánto es el dinero involucrado y qué controles de alguna manera se vulneraron para que eso de alguna manera se manifieste y suceda. Otra situación por la cual tomamos la decisión son por los montos involucrados. Muchas veces las investigaciones inician con un valor o un daño económico que puede haber tenido la organización o un potencial daño reputacional, pero se manejan quizás muy rápidamente, pero ya cuando estas de alguna manera sobrepasan o empiezan a tomar algunos tipos de dimensiones un poco más altas, la organización decide, o el comité de ética, o el directorio, o el ente definido por la organización, iniciar ya una investigación formal dentro de la compañía. El otro tema muchas veces es para dar un reporte o un entendimiento independiente, por ejemplo, cuando queremos tercerizar una investigación respecto a una situación que ha sucedido. Esto en el caso, por ejemplo, de que hay niveles involucrados dentro del potencial fraude, que son niveles altos dentro de la organización, se decide iniciar procesos de investigación no solamente internos, sino con apoyo de terceros para darle una mayor independencia
y poder eventualmente frente a un regulador o algún tema normativo, tener una respuesta consensuada y una respuesta que tenga todos los fundamentos respecto a qué es lo que sucedió. Y esto, por ejemplo, a raíz de ustedes deben haber escuchado la ley 3424, la ley anticorrupción. Si, por ejemplo, una compañía identifica una potencial situación de corrupción o de vulneración en la organización y que podría ser materia de una investigación por parte del Ministerio Público, a veces es importante que las compañías se adelanten y puedan investigar qué es realmente lo que sucedió y lo que pasó, para identificar quiénes son los responsables y quiénes tomaron las malas decisiones. Entonces, a partir de esto, se empiezan a definir los criterios que yo como organización voy a tener para activar alguna potencial investigación dentro de mi organización. Pero, ¿qué es lo que debo hacer? Y ya entrando a la parte de la ejecución. Dentro de mis primeras 40, hay muchos libros, muchas teorías hablan de las primeras 48 horas dentro de una investigación. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, la identificación y escalamiento de la denuncia. Es decir, si la situación llegó a través de una denuncia, a través de el análisis de la gerencia, a través de algún elemento, primero identificar, oye, tenemos esta información y ya sea el comité de ética o el comité de gerencia o el auditor o el ente o la persona definida por la organización es el que va a tomar la decisión si es que se va y se decide iniciar un proceso de investigación. Lo primero es una clasificación inicial. Eh, Usualmente las compañías clasifican como un tema bajo, medio o alto, es decir, potencialmente cómo podría afectar el resultado de la investigación en un tema patrimonial, en un tema reputacional, y qué efectos y qué esfuerzos podría tener esta. Digamos, es una conjugación de varios elementos para de alguna manera clasificar la denuncia. Eh, eh, Cómo la vamos a atacar y también clasificarla dentro de qué rubro vamos a hacer el análisis. Oye, este es un tema netamente económico que podría tener un efecto penal, un tema de corrupción que podría tener un efecto normativo que nos podría poner en riesgo a través de una investigación del Ministerio Público. Acá tenemos que ver si es un tema de conflicto de interés que probablemente decante o termine en un cese laboral de algún colaborador. Entonces, analizar en qué tema estamos viendo y qué esfuerzos vamos a necesitar. Luego, el salvaguardar las personas y operaciones, obviamente si es un tema vinculado a algún tema de personas o de mantener la operatividad, es un tema que hay que verlo también, y antes de ya tomar la decisión y hacer cualquier otra actividad, ese es un paso importante. El cuarto tema es la identificación de obligaciones de reporte. Si nosotros como organización somos una empresa pública que cotiza en alguna bolsa, que tiene un grupo de accionistas importantes, que tiene algunos covenants que cumplir, es decir, saber si este tipo de investigación, por su naturaleza, qué, qué debemos hacer o a quién deberíamos reportar. Es importante el reporte oportuno, a veces simplemente indicar, oye, hemos identificado alguna vulneración y estamos iniciando un proceso de investigación, y ya el mercado o el tercero sabe que se está iniciando una investigación y que la compañía está tomando una debida diligencia. Luego, la organización de la investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar quiénes dentro de la organización van a ser las personas encargadas de realizar el proceso de investigación. Va a ser una persona, va a ser el auditor, va a ser la persona que ve cumplimiento, vamos a involucrar a abogados porque esto puede cantar en algún tema judicial, en algún tema penal o en un tema laboral. Vamos a incluir terceros que nos ayuden en el proceso de investigación porque tenemos que analizar equipos, computadores, tecnología forense, necesitamos algunos skills para explotar fuentes de información. Entonces,
empiezo a organizar cuál va a ser el equipo dentro de mi proceso de investigación. Y de ahí empiezo a evaluar cuáles van a ser las actividades que yo voy a empezar a desarrollar. Y dentro de este análisis, vamos al último punto de este cuadro, que es la protección de fuentes de información. Es decir, un proceso de investigación es el análisis y la explotación de las fuentes de información que tenemos disponibles. Es decir, no porque a veces viene la gerencia y le dice a la persona de cumplimiento o de seguridad patrimonial o el auditor, oye, necesito que investigues y que me tengas una respuesta, ¿qué pasó? Ya, pero para saber y entender eso, necesitamos explotar fuentes de información disponibles. Si no tenemos información disponible, no vamos a poder realizar un proceso de análisis e investigación. ¿Y de qué fuentes de información podríamos estar hablando? Tenemos la información a través de entrevistas, personas no directamente involucradas con el caso, pero personas alrededor de la situación que nos van a poder entender, nos van a poder ayudar a entender y a conocer más los procesos y qué es lo que pudo haber pasado. Luego, información transaccional, la información de los sistemas. Recuerden que un proceso de investigación, a diferencia de, por ejemplo, una auditoría que se basa en la razonabilidad o toma muestras, en el caso de una auditoría interna, en el caso de una investigación, se trabaja usualmente por el análisis de información íntegra por un periodo determinado. Es decir, oye, hay una sospecha del año 2019 sobre esta cuenta específica o sobre este proceso. Bueno, es identificar de manera específica cuál fue la transacción y revisar de manera íntegra la información. Por eso hay que tener un entendimiento importante para ser lo más eficiente posible en este análisis. Entonces, información, por ejemplo, de los sistemas, ¿no? Maestro de proveedores, maestro de clientes, pagos, desembolsos, órdenes de compra, etcétera. Toda la información transaccional. Luego tenemos la información pública. A veces son potenciales situaciones de fraude vinculadas con un conflicto de interés, vinculados con una empresa que es relacionada con algún colaborador y hay que tomar información pública debidamente autorizada y siguiendo todos los protocolos, ¿no? Hay mucha información, tenemos SUNAT, SUNARP, que no hay necesidad de que la persona investigada dé el consentimiento, son fuentes totalmente abiertas y públicas donde se puede tomar esa información y analizar. Luego tenemos la información informática de los equipos, de los computadores, de los celulares, etcétera. Aquí nosotros de alguna manera no somos abogados, pero trabajamos mucho con abogados. Y a raíz de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, lo que mencionan aquí muchos abogados es, mientras la persona investigada te dé su consentimiento explícito para iniciar un proceso de análisis de su información, esa información es válida y podría ser utilizada en un proceso judicial, ¿no? Siempre es bueno que si vamos a llegar a este nivel, como personas encargadas del proceso, hagamos una consulta a nuestro asesor legal interno o externo sobre el protocolo y el uso y el manejo de la información electrónica. Sabemos que actualmente en los correos, en los celulares, siempre hablando de los equipos entregados por la compañía, hay información muy rica que puede ayudar en conjunto con las otras fuentes de información, entrevistas, transaccional, física, pública, decirnos o hacernos entender una potencial situación de fraude que puede haber ocurrido en una organización. Entonces, tenemos que seguir estos pasos muy rápidamente y tenemos que salvaguardar la información muy rápidamente. Si no tenemos información, no vamos a tener un proceso de investigación exitoso porque no vamos a tener la posibilidad de cruzar distintas fuentes de información. Si la información vino por un denunciante, un tercero, siempre es bueno tratar de entablar una comunicación, un contacto, darle la seguridad, darle las garantías del anonimato a esta persona, de tal manera que sea siempre un canal abierto y siempre cuando existe una persona que está de cerca y conoce de cerca la situación, nuestro proceso de investigación va a ser
mucho más rápido y probablemente identifiquemos de una manera más rápida las evidencias que podamos tener. Hay que tener mucho cuidado en la exposición que tenemos con el denunciante. Por ejemplo, he tenido casos donde viene la persona y te dice, oye, esto quiero ser anónimo, pero este trabajador de la compañía para que contrate en mi empresa me pide pagos, hemos pagado una sola vez, acá está el voucher del depósito a su cuenta. Es una evidencia clara, es una evidencia que la compañía probablemente no tenga como, o tenga todos los elementos, pero al hacer eso, estás poniendo en riesgo y en peligro a la persona finalmente que habló, que probablemente esta compañía tenga consecuencias también porque hizo un pago irregular, un pago indebido, etcétera. Hay otro tipo de consecuencias que el trabajador o la persona que está cometiendo el ilícito podría tomar contra el proveedor y eso a la larga te puede jugar en contra porque terceras personas que te podrían denunciar alguna otra situación van a sentir peligro o miedo. Entonces, es importante esa información, pero buscar otros elementos dentro de información que existe en la compañía para poder acercarnos a tener esta misma información y poder tomar una decisión desde el punto de vista legal con el colaborador. ¿Cómo se realizan las investigaciones? Ya esto de una manera un poco más gráfica, están los distintos elementos, ¿no? Que empezamos con la captura de la información, que era lo que yo les hablaba cuando recibimos una denuncia, y por ejemplo acá tenemos como ejemplo al comité de ética que analiza la información. Luego tenemos una etapa de filtro, ¿no? Donde acá tenemos que ver qué pasa al proceso ya de investigación y análisis, y todo el proceso de planificación, que es básicamente lo que les he ido mencionando. ¿Cuál va a ser el equipo? ¿Cuáles van a ser las fuentes de información? ¿Cómo va a ser el tiempo de reporte? ¿A quién se va a reportar esta información? ¿Van a involucrarse abogados, sí o no? ¿El output de la información a quién va a ir? Etcétera. Entonces, todas estas etapas y todos esos elementos van a ser importantes. Actualmente, por las circunstancias que vivimos, podemos tener algún tipo de trabas, porque estamos en un trabajo remoto. Por ejemplo, para hacer una entrevista. Antes teníamos la opción de estar face to face, frente a frente con la persona, hacer la entrevista, firmar un acta y tener de alguna manera algún tipo de sustento respecto a una declaración, cosa que actualmente es más difícil. Sin embargo, existen algunos mecanismos que se están tomando las compañías, por ejemplo, decir, oye, vamos a hacer una entrevista, vamos a grabar esto y es una opción. Sin embargo, siempre es complicado grabar porque las personas cuando sienten que están siendo grabadas probablemente dejen de decir o de contar algún tipo de información. Entonces, lo que se busca y lo hacen algunas compañías, obviamente también consulten las autoridades legales, involucrar a un notario dentro del Zoom que de alguna manera también ayuda a documentar las respuestas. Se intenta que la persona luego pueda firmar ya de manera física el acta, pero si no, existe un notario que ha dado fe que se ha dado esa entrevista y que se han dado esas respuestas. Entonces, se van tratando de blindar de alguna manera las evidencias que se puedan ir recopilando para poder utilizarlas en nuestro proceso de respuesta. Y también en el uso de la información electrónica, tener mucho cuidado en cómo manejamos nuestra información. Por ejemplo, oye, quiero revisar el correo electrónico, sí, pero el correo o el equipo de la persona, pero la compañía no le dio un equipo a la persona cuando fue a trabajar de manera remota. Entonces, no va a poder utilizar ni analizar esa información porque es un equipo del colaborador. Entonces, tener claridad respecto, tener los cargos de entrega de la información del equipo que la compañía le está dando, del uso que la compañía le solicita al colaborador, que el colaborador al momento de recibir firme también un documento donde diga el uso de la información y del equipo que es para el beneficio de la compañía y no personal, ¿no? Hay que conversarlo con sus áreas legales para que estos tipos de documentos los puedan blindar eventualmente en algún proceso de análisis e investigación. También existen actualmente
la mayor parte de compañías utilizan Google o Microsoft para hostear sus correos electrónicos. Estas dos compañías tienen la posibilidad a través de dos opciones que se denominan Google Vault y Litigation Hold para Microsoft, en donde si estas opciones están activas para el colaborador específicamente que queremos investigar, toda la información que el colaborador elimine desde el momento que se activan estas opciones hacia adelante no se va a perder y se va a tener en la nube. La persona lo ve que desaparece de su computador, sin embargo, en la nube se queda hosteado. ¿Y esta opción por qué existe? Porque generalmente es una opción que se activa para los niveles altos de la organización, pierden algún tipo de archivo, documento o sucede algún tipo de situación, esta información queda hosteada y obviamente se pueda recuperar para no perjudicar la operatividad de la compañía. Sin embargo, también eso puede ser utilizado en procesos de investigación de tal manera de que no tengo yo una seguridad si voy a revisar correos, no tengo una seguridad si voy a analizar información electrónica, pero lo activo y toda la información que se va generando va a quedar ahí guardada y en el momento que yo decida y complemente obviamente todos los protocolos de análisis, voy a poder utilizar. Luego ya viene el proceso de investigación en sí, que es justamente la explotación de las fuentes de información, los análisis específicos que puede hacer y todos los cruces de información que se requieran y finalmente la respuesta. La respuesta puede ser hacia el denunciante con algo muy concreto si es que la compañía lo decide, la respuesta a la situación específica, una denuncia, un reclamo al seguro, etcétera, y la respuesta frente a la implementación de un control. Si sucedió esto es porque algo no se hizo de manera adecuada. Hay que reforzar en capacitar, hay que reforzar en implementar un nuevo control. Entonces hay que ver de manera específica qué es lo que pudo haber fallado y de tal manera de poder blindarlo hacia futuro. Esto, digamos, de manera resumida, cómo es que podemos enfrentar una investigación. Como ya para finalizar, como reflexión final, tenemos aquí un resumen de lo que hemos ido hablando respecto al fraude, ¿no? Que era lo que mencionaba Dani, que el fraude incluye cualquier acto intencional para apropiarse de propiedad o dinero u otro por engaño u otros medios injustos, ¿no? Hemos visto que los casos de fraude generan grandes pérdidas en las organizaciones, ¿no? La presión es un elemento que hace que el fraude aumente y actualmente vivimos por diversos factores mucha presión en las organizaciones en el Perú. Y obviamente la pandemia ha generado que las oportunidades para cometer fraude sean extremadamente altas. No solamente ha ocurrido como el ejemplo que les ponía de la crisis del año 2008, donde la operatividad se mantuvo y solamente, bueno, hubo un golpe económico muy fuerte. Acá hubo el golpe económico muy fuerte, pero las formas de trabajo cambiaron. Entonces se ampliaron la gama de opciones para que las personas puedan cometer algún tipo de situación de fraude. Bueno, eso era lo que les queríamos exponer el día de hoy. Tenemos algunas preguntas que las vamos a ir respondiendo y quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta adicional que puedan tener. Excelente, muchas gracias, Joaquín. A ver, vamos revisando algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo. ¿De acuerdo? Alguna súper rápida. Mayra nos pregunta si podemos repetir las plataformas de Google y Microsoft, Joaquín. Se llama el Google Vault, es el Google y V-A-U-L-T, ¿no? Vault, que es bóveda en inglés, es una opción que si hablas con la persona de sistemas o probablemente tengan un contrato con el tercero, puedan llegar y puedan activar esta opción. Generalmente esta opción en muy pocas compañías está activa para todo el personal. ¿Por qué? Porque esas opciones lo que te generan es un hosteo. ¿Por qué? Porque muchas personas al no borrar, toda esa información se va a acumular y te va a generar un costo porque el proveedor te va a cobrar un costo de hosteo. Entonces, solo se activan para los altos funcionarios dentro de la organización o
algunas posiciones claves. Sin embargo, si queremos iniciar una investigación y va a hacer una activación a una o dos personas por un periodo corto de tiempo, se solicita y en realidad los costos son muy bajos y marginales para el beneficio que se pueda obtener. Google Vault y Litigation Hold, que es para el caso de Microsoft. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿de qué manera deberían hacerse los controles de riesgos en una empresa? ¿Y cuáles son las recomendaciones para una pequeña empresa? A ver, respecto a esto, ¿de acuerdo? Primero, cuando uno quiere establecer controles, tiene que hacerlos de manera proporcional a sus riesgos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero para poder establecer un control, ya sea una empresa grande o pequeña, es primero identificar cuáles son estos riesgos a los que pueden estar expuestos y cómo los priorizamos, ¿de acuerdo? Hay metodologías para poder priorizarlos, ¿no? Que están basadas en cuál es el impacto que puede tener en la organización y cuál es la frecuencia que podría tener. Entonces, independientemente del tamaño, lo que debemos hacer primero es identificar riesgos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el evento que podría tener un mayor impacto y podría ocurrir de manera frecuente en la compañía? Y sobre la base del mismo, establecer mecanismos o controles para poder mitigar la ocurrencia del mismo. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra? De manera general, ¿no? Uno de los mecanismos más importantes que podrían utilizarse para poder identificar o establecer un control por la eficiencia, por ejemplo, es el contar con estos sistemas confidenciales de denuncia, ¿no? Dependiendo del tamaño, podrían establecerse ciertos mecanismos. Si son una empresa pequeña, posiblemente un correo electrónico o algún mecanismo para poder comunicar directamente estos casos de manera anónima al ente que debe ser encargado de gestionar este tipo de temas, podría ser sumamente importante para poder garantizar el anonimato y la confidencialidad, ¿de acuerdo? Como primer mecanismo para poder hacerlo. Adicionalmente a esto, entre otros aspectos, por ejemplo, es establecer la cultura de cumplimiento, la cultura de prevención, pero en líneas generales, para no entrar a mayor nivel de detalle, lo primero es establecer o identificar cuáles son esos riesgos que más pueden afectar a la compañía y a partir de esa identificación plantear mecanismos para poder prevenir la ocurrencia de los mismos. Otra pregunta está relacionada con el triángulo del fraude y se refiere principalmente a qué parte deben enfocarse de manera prioritaria, ¿no? Uno de los temas que nosotros revisamos cuando vemos el triángulo del fraude en general, ¿de acuerdo? Es que son factores que siempre van a estar comunes, ¿de acuerdo? Siempre van a plantearse mecanismos, perdón, siempre van a estar presentes estos tres factores cuando ocurre alguna actividad irregular. Por lo que lo ideal es poder identificar cuáles son estos mecanismos, digamos, que podrían ocurrir para poder prevenir este tipo de situaciones y establecer, si queremos plantear algo, por ejemplo, podemos focalizarnos, digamos, para ser sumamente concretos, en la revisión de los controles, ¿no es cierto? Y si es que nuestros controles vienen funcionando, porque de acuerdo con investigaciones que hemos realizado, incluso en EY, el 83% de los eventos de fraude, los más presentes están relacionados con los controles, ¿no? Y la debilidad de los mismos. Por lo tanto, ponerle, por decirlo de alguna manera, una prioridad a los mismos es en buscar fortalecer los controles que se tienen implementados actualmente. Otra pregunta, esta es para Joaquín, es si es que se debe informar al colaborador que está siendo investigado o no. Mira, por lo general, las investigaciones se inician de manera confidencial. Es decir, la compañía empieza a analizar información general, específica de un proceso, de una situación específica que se pudo haber dado. Al inicio, por lo general, no se hace de conocimiento del colaborador y ya cuando se tiene la suficiente evidencia o información, obviamente siguiendo todos los protocolos y correctamente obtenida, si es que se necesita hacer algún tipo de descargo o se solicita algún tipo de descargo de la persona,
En el momento de la entrevista se le comenta que ha habido todo un análisis. Ojo que la investigación no es hacia la persona es responsable de una situación, de un proceso. Entonces, si se está analizando o una transacción y finalmente la persona es la responsable, bueno, en el momento que se determine si es que la persona de alguna manera podría haber tenido responsabilidad, se le va a consultar y se le va a dar los descargos. Y solicitar los descargos. Hay algunas compañías que dicen, mira, yo voy a encontrar la evidencia y simplemente para mí esto ya es suficiente, voy a poner esta información en una carta de preaviso y se la voy a dar al colaborador para recibir su información y su respuesta de manera documentada. Todo eso siempre de la mano y conversándolo con el equipo legal dentro de la compañía. Estar de la mano, no hay, digamos, un blanco o un negro, siempre hay que ver caso por caso la situación, pero por lo general al inicio es todo un proceso de análisis confidencial, porque lo que se quiere es tener la mayor cantidad de información y no poner en riesgo que se pueda perder algún tipo de información útil para el proceso de análisis e investigación. ¿Dani? Acá hay otra pregunta que dice, respecto a los correos electrónicos de los colaboradores, ¿no se estaría vulnerando la confidencialidad de los mismos? A ver, hace un par de meses el Tribunal Constitucional sacó una última resolución donde justamente le daba la razón a un colaborador porque de alguna manera habían utilizado la información electrónica para tomar algún tipo de decisión. Sin embargo, nosotros, como les mencionaba, no somos abogados, pero trabajamos con diversos abogados. En realidad lo que mencionan que es un complemento a una resolución que salió a finales del año 2019, si no me equivoco, en donde se mencionaba que también en ese caso le dieron la razón a la compañía, que la compañía en el momento de entregar los activos al colaborador, se los entrega de buena fe para que la persona pueda utilizar los equipos justamente para colaborar con la organización y para realizar su trabajo y no utilizar los equipos en perjuicio de la compañía. Y que obviamente si es que ese análisis o esa revisión no se da en los equipos, se podría dejar de lado evidencia importante para tomar algún tipo de decisión. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de los abogados con los que trabajamos y que son abogados de nuestros clientes internos y externos comentan? Oye, al momento que tú le entregues el equipo al colaborador, documentar claramente los equipos que le estás entregando, ya sea el celular y el equipo, para que quede de alguna manera documentado el momento y el equipo que le estás entregando. Luego, tener algún tipo de política de seguridad de la información o una política de uso de activos de la compañía. Estos activos se los estoy dando, qué es lo que espero que hagas con esta información e indicar acá de que la compañía en cualquier momento puede hacer análisis y revisiones de la información contenida en el equipo. Obviamente información no personal, sino información vinculada con el negocio. Y adicionalmente, para estar ya totalmente blindado, es en el momento específico que se dé la situación, solicitarle un consentimiento informado. Es decir, acercarse a la persona y decirle, estamos iniciando un proceso de investigación por ABC y por favor necesitamos que puedas compartir con nosotros el equipo y el celular y en ese momento se toma esta información. Hay que seguir la mayor cantidad de protocolos, inclusive notarizar ese paso de información y esa entrega. Si la persona en ese momento decide no entregar la información, lo que puede hacer la compañía es hacer un backup de esa información, eso que quede lacrado en un disco y en el momento, si la compañía inicia un proceso legal, lo puede poner a disposición como una prueba, indicándole al juez de que existe información que podría ser relevante ya para que el juez ordene un deslacrado. Sin embargo, ese es un caso extremo. Por lo general las personas aceptan y entregan la información digamos, y los equipos que le han sido asignados. Hay que estar muy de la mano. Yo les he comentado un poco de
de experiencia en el día a día que vivimos. Sin embargo, hay que estar muy de la mano con nuestros asesores legales e internos y externos para recibir su opinión. De acuerdo. Algunos temas, algunas preguntas rápidas también, porque ya estamos con el tiempo con las justas. Nos comentan que hacemos referencia a evaluación de relaciones sensibles. Cuando hablamos de relaciones sensibles, son aquellas relaciones con distintos grupos de interés que podrían generar un riesgo de fraude. Por ejemplo, relaciones con proveedores, por ejemplo, relaciones con clientes, por ejemplo, relaciones con competidores o incluso con ciertos colaboradores al interior de la organización. También podrían considerar esas relaciones, podrían ser consideradas como esas relaciones sensibles, ¿no? Esta es la última pregunta que faltaba, que faltaba tocar. Eh, Tenemos ya muy poco tiempo, así que lo único que nos queda es agradecerles por su participación. Las preguntas han estado muy interesantes y por lo menos de nuestro lado ha sido todo. Muchísimas gracias. No sé, Joaquín, ¿tienes algunas palabras de despedida? Eh, Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Recuerden que toda esta información que nosotros le hemos dado está basada en la experiencia de alguna manera que tenemos. Cuando ya vamos a iniciar algún proceso de investigación que involucre algún potencial tema legal, siempre involucremos al asesor legal interno o externo que llevará el caso, porque definitivamente va a ser una guía y es importante saber de qué manera o qué estrategia quiere seguir en el proceso de investigación. Estamos a su disposición. Hemos dejado los datos en caso tengan alguna consulta. Y muchas gracias nuevamente a la Cámara de Comercio y espero que todos ustedes se sigan cuidando y que se encuentren bien de salud. Muchísimas gracias. No sé si se me logra escuchar bien. Muchísimas gracias a los ponentes del día de hoy, el señor Dani Vaca y el señor Joaquín Valdivia, quienes han dictado la mesa de hoy. También quiero agradecer a todos los participantes en realidad por haber participado de la mesa. Antes de terminar, me gustaría resaltar de que durante la exposición les he estado compartiendo el enlace para que puedan registrar su asistencia. Este enlace es sumamente importante para poder compartirles lo que es el certificado virtual, que lo vamos a estar enviando ni bien terminemos el evento. Les va a estar llegando a través de un correo automatizado que es adminsistemas@camaralima.org.pe. Les pido a las personas que de repente están participando por primera vez puedan revisar en sus bandejas, de repente en spam o en bandeja de correos no deseados. En ciertas ocasiones suele llegar también por ese medio, ¿sí? Dicho esto, vi también que algunas personas estaban consultando en cuanto a las diapositivas. Vamos a conversar en este caso con los encargados quien hemos realizado las coordinaciones para facilitarles esta información, ¿bien? Entonces, bueno, eso sería todo. Agradecerles nuevamente a todos su participación, sobre todo también a los expositores de hoy. Esto sería todo y bueno, desearles una feliz tarde y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.